Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta actividad que organiza el Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a las y los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Andrea Riquelme, yo soy estudiante de cuarto año de Administración Pública en Campus Talca y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Queremos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la segunda sesión del ciclo de conversatorios con académicos emergentes, organizado por nuestro centro de estudios. En esta segunda sesión contamos con la presencia de Naim Pro, quien nos presentará la ponencia titulada Oligarcas y burgueses en el Congreso chileno. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, les comento que la próxima sesión del ciclo se realizará el día 21 de octubre, ocasión en la que contaremos con la presencia de Pablo Argote, candidato a doctor en ciencia política por Columbia University. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizamos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades, el que les voy a compartir a través del chat durante la presentación de Naim. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestro moderador, el profesor del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Sí, muchas gracias, Andrea. Bueno, me sumo a los saludos y agradecimientos a todos los presentes. El objetivo de este ciclo de conversatorios es que nuestros estudiantes, nuestros profesores y en general la comunidad académica conozca sobre el trabajo de investigadores jóvenes. Lo que nosotros precisamente queremos hacer no solamente es venir a exponer nuestro trabajo, que es algo que perfectamente nos encantaría hacer y que lo podríamos hacer, pero sino que también tratar de darle visibilidad a más personas, ¿sí? Visibilizar el trabajo de distintos académicos, y además hemos tratado de que cada uno de estos seminarios trate una temática distinta, cosa de ir abriendo la imaginación de nuestros estudiantes, ir abriendo el interés por distintos temas de investigación, ir abriendo también las ganas de investigar, que vean que en el fondo la investigación académica puede ser perfectamente una salida laboral, una salida que es difícil, una salida a la que nos enfrenta una serie de obstáculos, pero que es posible, es muy enriquecedora y precisamente necesita de estos espacios de difusión, de estos espacios de diálogo entre academia, estudiantes, comunidad universitaria y comunidad, por supuesto, en general. Tal cual como Andrea les dijo, en esta segunda charla vamos a tener la presencia de Naim Bro. Él es doctor en Sociología de la Universidad de Cambridge e investigador del Instituto Milenio, Fundamento de Datos de la Universidad Católica. Muchas gracias, Naim, por acompañarnos hoy. En términos de estructura, Naim hará una presentación de unos 5 o 10 minutos para contarnos un poco sobre su carrera y experiencia académica, y luego unos 20-25 minutos para hablar sobre su ponencia, que ya la nombró Andrea, Oligarcas y burgueses en el Congreso chileno, y finalmente tendremos un espacio de 20 minutos abierto para preguntas y un espacio de conversación también. Ahí lo que les pido es que, para que esto sea ordenado, si es que quieren dirigir sus preguntas, lo hagan a través del chat, ¿sí? Yo las voy a dar lectura, en orden por supuesto, también tienen la opción por supuesto de levantar la mano para pedir la palabra. Voy a tratar de estar atento al orden en definitiva. Entonces, cualquiera de esos dos caminos son válidos, pero por favor aprovechen esos 20 minutos precisamente para las preguntas. Si veo que algunas son muy similares, también las voy a tratar de agrupar en una sola. Para no quitarle más tiempo a nuestro invitado, adelante, Naim. Ya, muchas gracias, Mario. Gracias también a Fabián por la invitación y Andrea por la presentación. Eh, es un gusto estar acá porque yo conozco bastante bien la Universidad de Talca y mi papá fue profesor en la Facultad de Ingeniería por varios años, así que he estado en la Universidad de Talca muchas veces y de hecho ahora estoy físicamente en Romeral, que en la región del Maule, así que estamos por Zoom, pero no estamos tan lejos físicamente. Eh, entonces tengo que presentarme un poco al comienzo, ¿no? Como trayectoria, yo soy sociólogo, soy de Curicó originalmente, de Romeral en realidad, pero provincia de Curicó. Estudié sociología en la Universidad de Chile y estudié sociología también, másters y doctorado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Lo que yo hago, el tipo de investigación que hago es
Es una combinación no tan usual entre sociología histórica, que es como una subdisciplina en sociología, pero que comunica mucho también con ciencia política comparada, y ciencias sociales computacionales. Entonces yo intento responder preguntas más o menos grandes en el área de cuáles son, eh, digamos, las preguntas grandes de la modernidad, ¿no? Democracia, capitalismo, eh, formación de Estado, ¿no? La formación de élites, ¿no? Que son preguntas grandes de la modernidad. Pero a esas preguntas responderlas usando métodos más nuevos que son intensivos en datos, ¿no? Y son métodos que vienen más de la ciencia de datos, es lo que se llama la ciencia social computacional, ¿no? Entonces, sociología histórica, ciencias sociales computacionales. Ahora, este paper específico que voy a presentar es más, digamos, dentro de esos dos polos, está más en el área de la sociología histórica, aunque también tiene análisis de redes sociales. Y esto no está en el título de la ponencia como veo ahora, así que quizás les caiga como sorpresa, pero vamos a trabajar sobre el siglo XIX. Entonces, cuando hablo de oligarcas y burgueses, vamos a intentar identificar los oligarcas y los burgueses del siglo XIX, del siglo XIX chileno. Ya les comparto pantalla. Bueno, y me faltó decir que sí, actualmente soy investigador postdoctoral en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que es justamente un centro que combina la ciencia social con las ciencias de la computación. Entonces, el paper se llama así. El paper, digamos, que está hoy día bajo revisión, se llama The Structure of Political Conflicts, The Oligarchs and the Bourgeoisie in the Chilean Congress, 1834-1894. Es decir, la estructura del conflicto político, los oligarcas y los burgueses en el Congreso chileno, desde 1834 hasta 1894, ¿no? Que es el periodo clásico de la República Portaliana, ¿no? Acordémonos que en 1891 hay una guerra civil y donde gana el Congreso y se inicia una nueva fase política en Chile, que es el parlamentarismo, ¿no? Que duró hasta 1925, cuando hay una nueva constitución y se vuelve al presidencialismo, ¿no? Lo que yo estoy cubriendo acá es la República Portaliana clásica, Estado centralista, control muy, muy fuerte por parte de la aristocracia del Estado. Entonces, organizo la charla de esta forma. Partimos con la introducción, después describo cuáles son los datos que estoy usando, después vamos a identificar a nuestros grupos de interés, a los oligarcas y los burgueses, cuál es el modelo teórico y después un test empírico para la Guerra Civil de 1891 y termino con una conclusión. Entonces, la introducción. El puzzle empírico que estamos intentando resolver es el hecho que Chile tradicionalmente es un país con una élite muy dominante internamente. Esa es una parte del puzzle, ¿sí? La segunda parte del puzzle es que Chile también es un país que desde muy temprano avanzó por una senda de democratización bastante avanzada, ¿sí? A la par con la vanguardia en democratización liberal y electoral. No estamos hablando ya de conceptos más profundos de democracia sustantiva, sino que estamos hablando de democracia electoral. Pero en esa medida, en medida de democracia electoral, en el siglo XIX, es decir, muy temprano, Chile iba a la par con la vanguardia mundial
¿ya? Y la vanguardia mundial en este periodo, en la segunda parte del siglo XIX, es Suiza, Francia, Estados Unidos, ¿no? Bueno, Chile estaba más o menos en ese grupo de países, ¿sí? Entonces, tenemos una élite muy dominante y tenemos también un proceso de democratización electoral virtuoso, ¿sí? Entonces, vamos a darle un poco de sustento a la primera parte de este puzzle, ¿no? Una élite muy fuerte. Y acá voy a citar a Paul Range. Paul Range fue un cientista político de las primeras décadas del siglo XX, norteamericano. Él visitó Chile, estuvo varios meses en Chile y cuando volvió a Estados Unidos escribió un artículo sobre Chile en el American Journal of Political Science, que es una revista que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, ¿no? Pero esto es en 1909, o sea, más de 100 años atrás existía esa revista y, bueno, en ese artículo Paul Range se refiere a Chile de la siguiente forma, dice, esta sociedad constituye la única aristocracia en el mundo que todavía tiene total y reconocido control sobre las fuerzas económicas, políticas y sociales del estado en el que viven, ¿no? Entonces, según Paul Range, diplomático, cientista político, la aristocracia chilena es de las más dominantes en el mundo, ¿sí? Y esto en historiografía comparada se aplica también para la región latinoamericana. Es decir, Chile no es solamente un país con una élite muy fuerte históricamente en comparación con países, no sé, Estados Unidos, países europeos, que eso a uno le sería más o menos intuitivo, pero también en comparación con países latinoamericanos, que en general se ven como sociedades de clase muy fuertes, sociedades muy desiguales. Y para esto yo he hecho terreno en Perú y, y hay una diferencia. Hay una diferencia entre la capacidad de la oligarquía colonial chilena de ejercer control sobre el Estado y la capacidad de la oligarquía peruana de ejercer control sobre el Estado. Al que en Perú, por ejemplo, el presidente clásico del siglo XIX no es un aristócrata, sino que es un caudillo, muchas veces parte de una élite local quizás, pero que ascendió políticamente vía guerras civiles en el ejército y que captura el poder en un contexto político revuelto y con mucha guerra civil, ¿no? Entonces el presidente típico peruano piensa en Ramón Castilla, el presidente peruano típico es mestizo, no es de la aristocracia limeña y no es de la aristocracia limeña. Ya para finales del siglo XIX, ese perfil sí empieza a entrar digamos, empieza a controlar un poco más el Ejecutivo. Bueno, en Chile no es un caudillo mestizo el presidente o el ministro o el parlamentario, es una familia aristocrática antigua, ¿no? Eh, entonces tenemos una élite que es muy dominante internamente, no solamente en comparación con países que uno pensaría que son más igualitarios en Europa o en Estados Unidos, sino que también incluso comparado con otros países latinoamericanos. Ya, esa es la primera parte que puse. Elite muy dominante. Pensé que tenía una lámina sobre esto también, pero no. Bueno, la segunda parte del puzzle es que Chile desde muy temprano experimenta un proceso de democratización gradual vía reformas. Y acá el gran experto en esto se llama Samuel Valenzuela. Él ha escrito varios artículos y un par de libros sobre temas de democratización, uno de ellos siendo Democratización vía Reforma, 1985, y bueno, lo que él estima es que para los 1870, lo que les mencioné anteriormente, para los 1870, en términos de leyes electorales, Chile estaba a la par con la vanguardia mundial, Suiza, Francia, Estados Unidos.
y en términos de porcentaje de participación en elecciones, Chile estaba a la par con Inglaterra. ¿Sí? Entonces este es un país que desde muy temprano empieza a reformarse en la dirección de democracia electoral. Entonces, ¿cómo se explica que una oligarquía muy dominante, más dominante que la de muchos otros países, al mismo tiempo se abra? ¿Sí? ¿Por qué debiera haber democratización cuando uno tiene un grupo social que tiene poco challenge por abajo, ¿no? Poco desafío desde abajo? Bueno, ese es el puzzle que un poco motiva el estudio que les estoy presentando. Entonces, ¿cuáles son los datos con los que vamos a trabajar? Mis datos son de élite política. Entonces, lo que tengo es un registro de todos los parlamentarios chilenos desde 1828, ¿no? Que es la primera constitución que le da una forma contemporánea que hoy día reconoceríamos al Congreso chileno, ¿no? Entonces establece el Congreso bicameral nacional, ¿no? Entonces ese Congreso, el de 1820, partiendo desde 1828, tiene la forma que hoy reconocemos como el Congreso chileno, hasta 1890, hasta las elecciones de 1891, que ese Congreso dura hasta 1894. Entonces, entre 1828 y 1894 tenemos aproximadamente 1.500 parlamentarios. Entonces, lo que yo tengo es un registro de todos esos parlamentarios, 1.500 de ellos. Esto incluye a todos los senadores, a todos los diputados, incluye también a todos los ministros de la República y a todos los presidentes de la República. Es decir, es la élite política chilena del siglo XIX. Lo que quiero hacer acá es reconstruir cuáles son los lazos de parentesco entre los miembros de la élite política chilena del siglo XIX. Y uno intuitivamente, acá en Chile al menos, sabemos que la élite chilena, especialmente históricamente, es muy densa, ¿no? Y está muy, muy vinculado por lazos de parentesco. Entonces eso es algo que yo quiero examinar, ¿no? Entonces, ¿quién es pariente de quién? Esa es la pregunta empírica que me estoy haciendo. Y para eso uso métodos de extracción automática de datos, web scraping, de sitios web genealógicos, ¿no? Entonces, este es un programa que escribí en R, ¿no? Donde le digo, mira, acá hay un parlamentario, vamos a decir que se llama Federico Errázuriz Zañartu, y acá hay otro parlamentario, Federico Errázuriz Echaurra, que era el hijo, ¿no? Entonces, anda y revísame muchos sitios web genealógicos y busca si existe una conexión de parentesco entre estas dos personas. Entonces, el software, el programa, va a todos esos sitios web genealógicos y busca si hay relaciones de parentesco entre estas dos personas. Y así para todos los pares de parlamentarios del siglo XIX, para los 1.500 parlamentarios, ¿no? Y lo que encontramos es esto. Entonces, acá estoy separando la red en dos periodos para que sea un poco más clarito, pero para todo el siglo XIX tenemos 1.500 parlamentarios. Lo que encontré es que más de 1.005 de esos parlamentarios son parte de lo que en análisis de redes sociales se llama el componente principal de la red, ¿no? Entonces, más de 1.000 son parte de este componente y después tenemos los otros 500 no están vinculados por parentesco con la élite. Entonces, esta es la información de base que yo voy a usar para identificar a mis grupos de interés. ¿Cuáles son mis grupos de interés? Los oligarcas y los burgueses.
y acá reconozco que estos son términos que muchas veces se ocupan liberalmente, para insultar más que como conceptos analíticos. En este caso yo los estoy usando como conceptos analíticos y con definiciones bien precisas, ¿no? Un oligarca, yo lo estoy definiendo como una persona que está muy inserta en una red de poder, ¿sí? Entonces, si tú tienes una red, el oligarca va a ser que es una red de poder, no es cualquier red, ¿no? O sea, y la red que yo estoy graficando acá es una red de poder político, ¿no? Entonces, el oligarca va a ser una persona que tiene mucho dinero, y tenemos lista de la gente más rica del siglo XIX, así que tenemos datos para eso. Mucho dinero, pero además de eso es una persona que está en el centro de esa red, ¿sí? Y acá hay métodos en estadística de redes, hay métodos para identificar capas de centralidad de una red. Entonces, es una persona que tiene muchas conexiones, ¿sí? Es decir, puede influenciar procesos políticos. Ahora, ¿qué es un burgués? Muchas veces la oligarquía y la burguesía se ocupan como conceptos intercambiables, pero yo los diferencio. Un burgués en el siglo XIX es la persona que tiene mucho dinero, pero que todavía es marginal a las redes de poder. Es decir, son los grupos emergentes. Y esta es la definición clásica de burguesía. O sea, hoy día para nosotros burgués son los ricos, ¿no? Son los ricos, son los que tienen el poder. Pero clásicamente, cuando se hacía, piensen ustedes en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, la burguesía en la Revolución Francesa es gente que tiene plata, ¿no? Son los dueños de los medios de producción, pero ellos eran parte del tercer estado, es decir, estaban con el pueblo, ¿no? Los categorizaban junto con el pueblo. Bueno, entonces yo estoy usando la definición clásica de burguesía, o sea, es gente que tiene mucha plata, pero que viene entrando, pero que todavía no entra y que todavía no está en ese centro, en el corazón de las redes de influencia. Operacionalmente, ¿cómo lo defino? Entonces es gente que tiene mucha plata, y sabemos quiénes tienen mucha plata, pero que en la red está en la periferia, ¿sí? Entonces son los ricos, pero son los ricos, pero marginales en términos de red. Ya. Oligarquía. Entonces, esto es una representación de un análisis de cohesión estructural, que es un método que a mí me permite identificar cuáles son las capas de centralidad en una red. Acá, para cada una de esas capas de centralidad, yo estoy anotando los 8 apellidos más comunes para gente que cae en esa capa de centralidad. Y acá tenemos lo que, según este método, es el corazón duro de la oligarquía chilena del siglo XIX, y les paso a leer los apellidos. Entonces, las familias que eran parte de este corazón duro de la oligarquía chilena del siglo XIX son Larraín, Errázuriz, Vicuña, Valdés, Eizaguirre, Ovalle, Huidobro y Ortúzar, ¿no? Que son apellidos que hasta el día de hoy uno reconoce como apellidos de la clase alta tradicional chilena. Son los apellidos vinosos, son los apellidos con muchas R, ¿no? ¿Cuántas personas caen dentro de la oligarquía? Bueno, 165, que son todos estos. Entonces acá ese corazón duro lo estoy graficando como red, y acá vemos que hay bolsones de nodos, ¿no? Esos bolsones de nodos son las familias extendidas. Ya, estas son las familias Vicuña, Larraín, Errázuriz, los que leí, y estoy marcando con círculo 4 de estas familias, porque estas 4 familias, Vicuña, Errázuriz y después las 2 ramas de los Larraín, esta es la rama que le llamaban los marqueses y esta es la rama que les llamaban los otomanos. Estas 4 familias vienen del mismo pueblito en España,
en Navarra, que es un pueblo que se llama Aranaz. El primer larraín de estas cuatro familias, la primera persona que llegó a Chile se llamaba José Santiago Larraín Vicuña, llega a Chile en 1685. Él funda la rama marquesa de los Larraín, pero pocos años después de él llega su sobrino, José Martín Larraín Vicuña. Él funda lo que se llama la rama otomana de la familia Larraín. Y bueno, los Vicuña, el primer Vicuña que llegó a Chile y el primer Errázuriz que llegó a Chile eran primos de estos Larraín, ¿no? Entonces, son cuatro familias que son parte del corazón duro de la oligarquía chilena. Todas estas familias vienen del mismo pueblito y están emparentadas, históricamente están emparentadas entre sí, ¿no? Entonces estamos hablando de una oligarquía muy, muy cohesionada y muy, muy homogénea en términos de origen histórico. Muy bien, tenemos identificada a la oligarquía. Ahora lo que queremos saber es cuál es su presencia en el Congreso chileno a lo largo del siglo XIX. Y este gráfico nos muestra justamente eso. Esta es la proporción de congresistas por cada periodo que pertenecen al corazón duro de la oligarquía. ¿Y qué vemos? Vemos que están en general en un nivel bastante alto, es decir, tienen una participación muy grande en el Congreso chileno en el siglo XIX, pero que hay dos momentos de baja. Uno es en los 1850, ¿sí? Este es la presidencia de Manuel Montt, y otro es después de la Guerra del Pacífico en los 1880. Entonces, estos son dos periodos de recambio de élite, ¿no? Y estos son los dos periodos en los que voy a prestar atención para explicar dinámicas de apertura. Bueno, esa es la oligarquía. Pasemos a la burguesía ahora. Entonces, la burguesía, como recuerdan, la estamos definiendo como la gente muy rica, pero que es periférica en la red. Entonces, piensen ustedes en la familia Edwards, ¿no? Que hoy día sería oligarquía, pero que en el siglo XIX es una familia nueva. Piensen en los Edwards, ¿sí? Otras familias como ellos son los Mate, ¿sí? Otra familia, los Urmeneta, y así con varias familias de ese estilo. Piensen mucho en los apellidos ingleses, ¿no? Apellidos ingleses, pero que han estado el siglo XIX en Chile. Ya, entonces tenemos la suerte de que Benjamín Vicuña Maquena en 1882 publicó un artículo donde listaba a las 80 personas más ricas de Chile, y junto con el patrimonio, ¿no? La gran mayoría de esas personas, de las 80 personas más ricas de Chile, fueron parte del Congreso chileno en el siglo XIX. Es decir, acá en el siglo XIX no podemos hablar de una élite política y una élite económica separadas, ¿no? Son las mismas familias. La élite política y la élite económica son las mismas personas, ¿no? Entonces, yo agarro esa lista, le busco todos los parientes directos de esas 80 personas, y después selecciono solamente dentro de esa gente muy rica, solamente a la gente que es periférica en la red, ¿no? Edwards, Mate, Urmeneta, Cousiño, ¿no? Ward. Veamos entonces, cuál fue la participación de esas familias en el siglo XIX y qué tenemos. Que bajo Manuel Montt subieron, ¿ya? De hecho, el primer Edwards que llega al Congreso chileno es con Montt, ¿no? Con Montt suben y después de nuevo con Santa María suben muy fuerte, ¿no? Entonces, esta es una trayectoria opuesta a la que habíamos visto para los oligarcas. Ahora, sabemos también que los partidos nacional y radical del siglo XIX son partidos que representan a los grupos emergentes. Entonces podemos hacer el mismo ejercicio para la membresía de estos dos partidos políticos, y en 1871 hay una convención nacional radical y tenemos el registro de los participantes. Entonces veamos para esos participantes y también para los familiares directos
de esos participantes, cuál es la trayectoria histórica, y lo que tenemos es, bueno, muy fuerte con Manuel Montt, muy fuerte con Domingo Santa María en los 1880, ¿no? Sabemos también que los masones en el siglo XIX son grupos burgueses, ya que tienen mucha penetración, en grupos emergentes y no así en las familias más tradicionales. Entonces veamos cuál es la participación en el Congreso de los masones. Y acá tenemos listas de miembros de la masonería del siglo XIX chileno por el historiador Cristian Gasmuri, ¿sí? Entonces, vemos que los masones tienen un pic con Domingo Santa María, y sabemos también que los grupos inmigrantes, que en el siglo XIX eran principalmente británicos y alemanes, veamos la representación de apellidos británicos y alemanes en el siglo XIX, y bueno, vemos una subida creciente que empieza en los 50 con Manuel Montt y que tiene digamos, un pico ahí en los 1880. Entonces ya tenemos una visión de cuál es la trayectoria electoral de la oligarquía, y tenemos también una noción de cuál es la trayectoria electoral de la burguesía, ¿no? Y vemos que, bueno, estos cuatro gráficos no son idénticos, pero convergen en una imagen gruesa, y es que en los 1850 con Manuel Montt, y en los 1880 con Domingo Santa María, la presencia de esto sube, ¿no? Y es una trayectoria contrapuesta a la oligarca. Ya, tenemos entonces tenemos ya una imagen estilizada del fenómeno empírico, ¿no? Tenemos una noción de cuándo se abren las compuertas de la élite política y entra nueva gente. Ahora lo que queremos es explicar este patrón empírico, ¿sí? Y el modelo clásico para entender los recambios de élite y la entrada de nueva gente a la élite política es el modelo, digamos, es un modelo que en inglés se llamaría bottom-up, o sea, es presión desde abajo, ¿no? Y el modelo clásico, que digamos en su versión más reciente fue propuesta sistematizada, profundizada, digamos, defendida por Ansel y Samuels en su libro Inequality and Democratization de 2014, donde se plantean, no son los únicos, esta corriente plantea que la democratización tiene que ver con la emergencia de la burguesía, ¿sí? El enriquecimiento de la burguesía debido a las transformaciones a la industrialización del siglo XIX y a la presión que la burguesía le genera a la élite de antiguo régimen, lo que yo acá estoy llamando la oligarquía, ¿no? Entonces, tenemos la oligarquía que está en control del Estado, pero tenemos un grupo que emerge, ¿no? Que está enriqueciéndose muy rápidamente, que se siente empoderada y que empieza a ejercer presión sobre la oligarquía para su incorporación. Ese es el modelo clásico. Ahora, lo que yo estoy proponiendo es un modelo alternativo donde donde la oligarquía no está unificada, no está en una posición de resistencia frente al grupo emergente, sino que está dividida. Entonces, el modelo que yo propongo es el siguiente. Tenemos acá un círculo tradicional del poder, ¿sí? Son las familias que tradicionalmente han ostentado el poder político y tienen al Estado bajo su poder, ¿no? Estas son las familias que yo estoy llamando la oligarquía, son las familias antiguas que venían de la colonia, ¿no? Y después tenemos gente que está afuera del círculo tradicional del poder. Entonces, en lo que dice el modelo es que tenemos una facción oligárquica aquí y tenemos una facción oligárquica allá. En general, estas dos facciones se llevan bien porque
porque, digamos, están muy emparentadas entre sí, porque son culturalmente muy homogéneas. Sin embargo, se da que no todas las personas que pertenecen a la oligarquía pueden asumir la presidencia, ¿sí? No todos pueden ganarse ese ministerio, ¿sí? No todos pueden ocupar ese cupo senatorial, ¿no? Entonces, a ratos se da que dentro de la oligarquía, muy emparentadas, muy vinculadas entre sí, con intereses económicos comunes, ¿no? Sin embargo, no todos pueden acceder a esas posiciones de poder y por lo tanto hay conflictos, ¿no? El conflicto, la mayor parte de las veces, se soluciona con mecanismos de política normal, es decir, coteo, ¿no? Negociación aquí y allá. Sin embargo, en algunas ocasiones, estos mecanismos de política normal no resuelven el problema y por tanto se forman facciones, ¿no? Y estas dos facciones empiezan, a medida que el conflicto escala, se ven obligadas a tener que movilizar a personas que están fuera del círculo tradicional del poder, ¿sí? Porque necesitan más gente, ¿ya? Acá ejemplos son la Guerra Civil de 1851. Tenemos que dentro del régimen pelucón hay dos facciones que se separan, una liderada por las familias Vial y Errázuriz, y Vicuña también, y otra liderada por las familias Irarrázaval, la rama marquesa de la familia Larraín y otras familias más aristocráticas. ¿Sí? Entonces, las dos se separan y las dos quieren llevar a su propio candidato. Entonces, lo que ocurre en este momento es que las dos facciones intrarrégimen, ¿sí? Estas dos facciones son facciones peluconas. Si se acuerdan ustedes, la Guerra Civil de 1829, ¿no? Pipiolos y pelucones. Entonces, acuérdense de esa, y que ganan los pelucones, ¿no? Que es digamos, el partido de Diego Portales. Dentro del peluconismo hay una pelea interna, y muy intraoligárquica, pero que escala. Cuando escala, la facción más liberal, que es conducida por los Vial y por los Errázuriz, echa mano a actores a los que tradicionalmente no echaría mano y no movilizaría. Y entonces acá tenemos la sociedad de la igualdad y la movilización de grupos artesanales urbanos en Santiago. Por el lado de la facción Irarrázaval, la Raíz Marquesa, etc., lo que tenemos es que también hacen lo mismo, pero con el grupito que era liderado por Manuel Montt. Y Manuel Montt sabemos que es un personaje mestizo, que no era una familia terrateniente, pero más bien de élite local y empobrecida, ¿sí? Y sin embargo, echan mano a él. Entonces, acá tenemos un conflicto intraoligárquico que después se escala y que empieza a incorporar a más gente dentro del conflicto. Entonces, lo que tenemos es que al final, bueno, la facción aristocrática gana ese conflicto, la que va a ser la base del Partido Conservador, la otra era la base del Partido Liberal, gana ese conflicto y tenemos la incorporación de nueva gente al Congreso chileno, a la presidencia, digamos, con Manuel Montt, pero también al Congreso chileno, y eso es algo que nosotros podíamos ver en la serie de tiempo que mostramos al comienzo, ¿no? Entonces, ese es el modelo. Tenemos que el conflicto empieza en la oligarquía, pero que a medida que el conflicto intraoligárquico escala, las facciones oligárquicas se ven obligadas a movilizar a grupos que tradicionalmente no son parte de la élite política, y que una vez que una de las dos facciones gana, entonces tienen que pagar
a los que apoyaron esa facción con puestos de poder, ¿no? Entonces, eso explica la incorporación política. Bueno, intentemos, y acá, no sé si Mario o Fabio me pueden decir cuánto tiempo me queda para ver cuán rápido tengo que ir. Sí, Como la verdad, 5 minutos. sí, exacto. ¿5? Sí. Ya, 5 minutos, ya. Entonces, veamos un caso empírico donde podamos testear esta hipótesis un poco más sistemáticamente. Esta es la Guerra Civil de 1891. Si se recuerdan, confronta a la presidencia de José Manuel Balmaceda y toda la gente que apoya a Balmaceda contra la mayoría del Congreso. No todos, pero sí una mayoría del Congreso. Esa guerra civil la ganó el Congreso y es lo que inicia el periodo parlamentarista en Chile, ¿no? Es un muy buen caso para estudiar cuantitativamente porque en 1891 se forman dos congresos que son paralelos y que son excluyentes. Uno en mayo de 1891 que apoya muy fuertemente a Balmaceda y el otro que se forma en noviembre de 1891 y que apoya la causa congresista. Tienen un número similar de parlamentarios, 115 y 126 respectivamente. Entonces, estudiando la composición de estos dos congresos, podemos ver cuál es el clivaje que está separando las aguas en 1800, en la guerra civil, ¿no? Bueno, José Manuel Balmaceda. También quiero decir que 1891, ¿sí? Y esto un poco va en el espíritu de la tesis que estoy proponiendo, y es que cuando hay conflicto, nueva gente entra al Congreso, ¿no? Y acá tenemos la proporción de personas en el Congreso que, dos condiciones: uno, nunca antes se han sentado en el Congreso, y dos, que no tienen ninguna conexión de parentesco con la élite política tradicional, ¿sí? Y vemos que 1891 es un periodo, dentro de mi periodo, es el que más gente nueva entra. Ya, en inferencia estadística para redes es un gran problema porque nuestras observaciones no son independientes por definición. Entonces acá lo que yo estoy usando es un análisis, una regresión QAP, Quadratic Assignment Procedure, que me permite controlar un poco las dependencias en mis observaciones, ¿no? Entonces, lo que yo quiero testear acá, esta va a ser mi variable independiente principal, es la que teóricamente me interesa, ¿no? Entonces, yo quiero testear si el hecho que nosotros dos seamos parte de un mismo nivel de cohesión, de un bloque muy cohesionado, quiero ver si ese hecho predice que vamos a pelear juntos en la guerra civil, ¿sí? Y sé quiénes pelean juntos porque conozco la composición de los congresos paralelos, ¿no? Bueno, tenemos los siguientes controles. Tenemos primero la red a un paso de distancia como control. Tenemos la red a 2 pasos de distancia como control. Otro control es cómo pelearon las dos familias de estas personas en 1829. Si les interesa, les puedo contar cómo hago esa imputación. Quiero saber a qué coalición pertenecen estas dos personas. Quiero saber a qué región de Chile pertenecen estas dos personas. Norte, centro, sur. Bueno, acá la observación no es el individuo, sino que la observación es el par de individuos. Entonces quiero saber si estas dos personas pelearon juntos o no. Y lo que encuentro es que cuando el nivel de cohesión entre estas dos personas se mide aisladamente, produce un efecto estadísticamente significativo, pero es casi cero, ¿no? Es minúsculo el efecto. Ahora bien, cuando uno le agrega controles, por ejemplo, si estas dos personas son parientes o no, mi variable de interés pierde la significancia estadística. Cuando le agrego más controles, llega a cero, y cuando le agrego suficientes controles, se da vuelta el signo y adquiere significancia estadística. Es decir, que
el efecto de la cohesión en la red no parece tener un impacto sobre la probabilidad de que tú y yo vamos a pelear juntos por el mismo bando, ¿no? Esto es sorprendente. Entonces, este es un no resultado que, para efectos de mi teoría, es muy significativo, ¿no? Porque vamos a decir que tenemos la familia Vicuña y Larrasuris, las dos son parte de del mismo bloque cohesivo, y pese a eso van a pelear en bandos opuestos. Esto lo podemos ver acá, ¿no? Les voy a explicar esta red para ir cerrando, y esta es creo que esta es la última lámina. Acá tenemos la red entera, digamos, colapsé a todas las comunidades, a todos los bolsones de nodos en familias, ¿no? Entonces acá cada nodo representa no un individuo, sino que a una familia, y le asigno lealtad política en 1891 dependiendo de dónde se sentaron sus miembros, si en el Congreso de Mayo en 1891 o el Congreso de Noviembre. Y acá lo que vemos es que la partición está muy en el medio, y acá voy a recordarles de estas 4 familias de Aranas, ¿no? ¿Se acuerdan que eran las 2 familias Larraín, los Vicuña y los Errázuriz? Bueno, esas 4 familias son parte de la oligarquía dura, y tienen un origen histórico homogéneo, ¿no? Y sin embargo, cuando uno ve su participación en la Guerra Civil de 1891, vemos que los Errázuriz pelean por Congreso y que los Vicuña, ¿no?, una familia hermana, pelean por Balmaceda. ¿Qué pasa con los Larraín otomanos? Es decir, los descendientes del sobrino, ¿no? Los Larraín otomanos pelean con Balmaceda y los Larraín marqueses pelean por Congreso. Es decir, familias muy emparentadas, parte de la oligarquía, parten aguas y pelean por bandos opuestos en la Guerra Civil de 1891. Así que termino con eso. Creo que me pasé un poquito y mil disculpas por eso, pero encantado de recibir preguntas o comentarios. Sí, no te preocupes por extenderte. Está muy interesante la presentación. Muchas gracias. Voy a dar paso entonces te voy a leer las preguntas que están ingresadas en el chat y luego abrimos la opción si es que alguien quiere hacer preguntas a viva voz. Entonces, mira, Eduardo Contreras te pregunta cuál es la manera de ingresar estos datos. Mira, si quieres te las puedo agrupar todas las preguntas que son relacionadas con datos y las preguntas que son relacionadas con el tema, ¿te parece? Ya, sí. Bueno, porque te preguntan cómo se ingresan los datos, te preguntan si es que estos métodos los aprendiste en la carrera de Sociología o de manera autónoma, y el resto me da la impresión de que son preguntas ya sobre el tema. Entonces, no sé si puedes agrupar esas dos y responder. Sí. Ya, sobre los datos, entonces la red, me imagino que los datos de red, porque hay muchos datos acá. Sobre los datos de red hay 2 formas de ingresar esos datos. Una es en forma de edge list, que se llama, y la otra es en forma de matriz de adyacencia. Entonces, el edge list son 2 columnas, piénsalo en una planilla cualquiera, 2 columnas donde tenemos nombres, ¿no? Primera columna, una lista de nombres, la segunda columna, otra lista de nombres, y si estas dos personas coinciden en la misma fila, eso significa que están relacionados, ¿sí? Entonces ya, Javier es hermano de Arturo, vamos a poner, entonces vamos a tener a Javier en la primera columna y Arturo en la segunda columna. Vamos a decir que Javier tiene digamos que Maxi es primo de Javier, entonces en la fila de abajo repito el nombre Javier y al lado pongo Maxi, ¿no? Entonces ese es el edge list. Se puede representar como una matriz de adyacencia, también sirve. Entonces la primera columna son todos los nombres y la primera fila son todos los nombres también, los mismos nombres, y cada celda donde hay intersección va a ser un 1 o un 0. Si es un 1, significa que estas 2 personas están emparentadas, y si es un 0, no están emparentadas. Entonces esa es la forma como uno ingresa datos para una red, y en R
digamos, el paquete más normal para trabajar con eso es iGraph. Y iGraph, ese es el paquete más popular para trabajar con grafos. Sobre sociología, o sea, datos estadísticas y todo, pero los métodos más computacionales y análisis de redes sociales sí fue más autoaprendizaje. Hoy en día sí hay varias carreras que se están pasando R, digamos, y programación en general, y ciencias sociales computacionales, más desde el pregrado. Así que hoy día yo creo que hay más oportunidades. En mi caso fue más autoaprendizaje. Te pregunta el mismo Eduardo, ¿de dónde sacaste estos datos? ¿Si del registro civil o si se pueden pedir en alguna parte? Datos de parentesco, entonces sitios web genealógicos. Entonces hay varios. Jenny, por ejemplo, Geni.com. Hay uno que se llama Genealogía Chilena en Red, hay otros que se llaman... Bueno, hay varios, pero sitios web genealógicos, esa es la fuente. Así que tú tienes que hacer la pega de buscarlos, no hay como un registro ordenadito oficial que sean simplemente descargables. Entonces, algunas preguntas sobre el tema. Mira, Alejandro García te pregunta si es que los Errázuriz serían la familia más importante. Esto creo que lo respondiste, pero igual te lo pregunto, la diferencia entre los marqueses y los otomanos. Y luego una pregunta quizás más epistemológica, no sé. Si este sería un trabajo de sociología, de historia o de ciencia política. Ya, bueno. Ya, a ver, entonces, sobre cuál es la familia más importante. Sí, igual Errázuriz está por ahí, sí. La familia Errázuriz, pero no diría que es la única. Entonces, yo mostré cuáles son las como 8 familias del corazón duro de la oligarquía, ¿no? Y Errázuriz es una de ellas. Pero también están los Larraín marqueses, súper importantes. Los Larraín otomanos, muy importantes digamos, más en los 1820. O sea, los Larraín otomanos fueron la familia central entre 1814 y 1829. Después siguen siendo importantes, pero baja su perfil. La familia Vial es la más importante entre 1834 y la guerra civil de 1851. Pero sí, Errázuriz es súper importante porque no solo está ahí en el corazón de la élite, sino que también produjo 3 presidentes, ¿no? Entonces, sí, los pondría a ellos con los Larraín marqueses como las familias más oligarcas del siglo XIX. La diferencia entre marqueses y otomanos, claro, los marqueses descienden del tío y los otomanos descienden del sobrino. Entonces el tío, el primer Larraín llegó en 1685 y el sobrino llegó un par de años después, ¿ya? Y los dos fundaron 2 familias Larraín en Chile. Y todos los Larraín chilenos descienden de estas 2 personas hasta el día de hoy. Ya, entonces, ¿dónde este paper es muy sociología histórica, ¿sí? Es muy sociología histórica, pero habla mucho también con política comparada, y especialmente política comparada con una beta más histórica, ¿no? Entonces, este trabajo de Inequality and Democratization de Ansel y Samuel, por ejemplo, es de ciencia política, pero en realidad está como en la intersección, ¿no? Pero sí, este paper clásicamente está en sociología histórica más cuantitativa. Sí. Bueno, y finalmente, Claudio, tengo entendido que te quieres hacer una pregunta, Claudio Rivero, así que adelante, Claudio. Gracias, Mario. Hola, Naim. Mira, justamente te pedí la palabra porque yo trabajo sobre estos temas, pero no desde un análisis más cuantitativo, como en tu caso, sino más bien, tampoco quiero decir cualitativo, pero más bien desde la perspectiva también de la sociología histórica,
pero más bien a través de las grandes tesis, ¿sí? Entonces, primero, mira, tengo varias preguntas, no quiero monopolizar eh, digamos, la palabra, pero a mí la verdad que yo estudio justamente eso, finalicé recién un postdoctorado sobre transformatividad de la élite, Ujú. y me surgen algunos comentarios y algunas consultas. Primero, independiente de esto, que después me gustaría también conversar contigo en otro momento, pero primero, esto de menos, yo entiendo que esto también es un marco bastante general, pero tu diálogo con las principales tesis historiográficas sobre este periodo, ¿ya? Porque hay 4 o 5 tesis que son bastante claras y que igual enmarcarían lo que tú estás presentando. Segundo, a mí me complica, y yo creo que eso también, todos nosotros que estudiamos esto, nos complica en el sentido de lo siguiente, porque hay que tomar algunas definiciones conceptuales. Yo en este caso, algunas definiciones conceptuales contigo no las comparto tanto, ¿ya? En el caso de burguesía, yo veo que tú tienes una definición mucho más francesa, más europea, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno estudia a Cadarossi, él dice claramente que esas definiciones no son muy propias o claras para aplicarlas a América Latina, porque en realidad la pregunta es, ¿existe burguesía o no, digamos? Y yo, por lo mismo, te quería señalar que la burguesía, por lo menos en América Latina, o más bien en el caso chileno, que es lo que estamos estudiando, eso es lo que yo por lo menos pude determinar, es que claramente en su versión más del riesgo, no es obviamente no una burguesía moderna, y una burguesía fundamentalmente rentista. O sea, cuando tú hablas de Edwards, para esa época, de hecho tú lo citaste, cuando sale en el Mercurio, toda la burguesía que tú llamas, en definitiva, tiene primero, si bien no tanto parentesco, pero hay parentesco, pero hay una gran relación de negocios con la élite, la oligarquía, digamos, más tradicional. Por lo tanto, para mí, si yo sigo el concepto de modelo cultural que plantea George Duby o Taylor, si el modelo cultural es el mismo, para mí no hay una gran diferencia, ¿me entiendes? Entonces, no sé si es tan legítimo, o no sé si legítima es la palabra, pero separar esta burguesía de esta oligarquía, ¿me entiendes? Entiendo que para lo procedimental es necesario, porque son diferentes, pero dentro de todo es difícil hacer esa relación. Entonces, con esto señalo que, a mi modo de ver, los Edwards no se podrían considerar quizás dentro de una periferia, están imbuidos en el círculo de poder absolutamente, pero sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo con lo que pasa con la guerra del el 40. Por ejemplo, ahí tú ves guerras civiles que en definitiva tenemos que el norte hay una presión, obviamente, pero esos mismos mineros, grandes mineros que habían, después se pasan a la élite. Eso está absolutamente demostrado. Y de hecho, cuando Copiapó se rinde frente a Iván, y bueno, no sé si eso será real o no, pero después se fueron a un almuerzo, dicen. Entonces, en definitiva, estamos viendo que ya hay es complejo. Y por último, me parece que tenía más preguntas, pero ya con esto lo termino, es, ¿por qué no ocupas, yo sé que es fuerte el concepto, ¿ah? El concepto de clase dominante? Yo sé que operativamente se ocupa el concepto de clase dominante, es muy difícil separar entre burguesía y oligarquía. Pero cuando yo tengo un grupo tan cercano, que en definitiva, como dice Ramírez Necochea, claro, un marxista, pero era bueno, tenía muy buenas teorías. Él dice, bueno, esto lo que pasó realmente en las guerras civiles no fue más que una aventura, un simulacro de diferencias, porque las diferencias, si bien son políticas, las más importantes en este periodo, y es lo que te hace en definitiva ser de la élite política, es el poderío económico. Entonces, si bien es cierto, tú me dices, y es verdad, Vicuña está en el otro bando, pero los Vicuñas, comparado con los de Rasturi o comparado con los más grandes que estuvieron con Edwards, no tienen ninguna relevancia económica. O sea, si yo, por ejemplo, y eso me gustaría, porque eso yo yo solamente puedo ver por los nombres, pero no tengo los datos que tú tienes. Por eso es tan buena una posible, digamos, relación académica, porque en definitiva, si tú ves, aunque yo tenga 10 o 12 y el otro son 100, pero si esos 12 tienen 7, 8 veces más recursos y controlan más que los otros 100, da lo mismo. O sea, no quiero ser tan categórico, pero ese es mi punto. Bueno, disculpa haber monopolizado, Mario, pero creo que necesitaba hacer estas preguntas.
Muchas gracias, Nay. Ya, no, súper buena y después, y de hecho me interesaría saber en qué estás trabajando. Ahí encantado de hablar por email. Em, entonces, entonces hay tres preguntas. La primera tiene que ver con cómo lo que yo estoy proponiendo dialoga con las tesis historiográficas más populares. Em, bueno, tú dime cuál es de esas, pero imagino que quizás estás pensando en pensar el siglo XIX como dividido entre liberales y conservadores, ¿no? Entonces, hay una, hay una tesis de que el conflicto principal del siglo XIX es entre, claro, liberales y conservadores, y acá estoy pensando en, um, ¿cómo se llama? El Scully, del primer nombre se me olvida, pero Scully, Timothy Scully. pero, ¿cómo? Timothy Scully. Timothy, sí, Timothy Scully, pero también Samuel Valenzuela, y en realidad es como la tesis más convencional, y es que tenemos que el clivaje político principal del siglo XIX es entre liberales y conservadores. Eh, a mí esa tesis no me sirve mucho porque lo que yo estoy estudiando eh, son principalmente guerras civiles, y en tiempos de guerras civiles eh, el partido conservador, ¿sí? Proclerical, se junta con el partido radical, anticlerical, ¿no? Entonces, ese clivaje, al menos en tiempos de guerra civil, no operó. Y igual compro totalmente que en tiempos de política normal, cuando hay discusiones en el Congreso, el asunto clerical es súper importante y todo, eh, pero a la hora de los que hubo, donde la gente se está matando, digamos, no parece haber separado tanta agua. Ahora, ya, ¿cómo explicamos la emergencia del Partido Liberal y Conservador? El Partido Liberal Conservador emergen en los 1850, y el partido, cuando yo veo cuáles las personas que iniciaron el Partido Liberal, son básicamente Errázuriz, Vial, Larraín Otomano, Vicuña, y después para abajo mucha gente, ¿no? Pero esas son las familias centrales. O sea, de hecho nosotros sabemos que en 1849, cuando se estaba formando el partido, las juntas del Partido Progresista, que así se llama antes, era en la casa se turnaban entre los Errázuriz, entre los Larraín otomanos y los Vial, ¿sí? O sea, las reuniones del partido se rotaban entre esas tres casas. Entonces, eso es oligarquía pura. O sea, Errázuriz, otomano, Vial es oligarquía pura. Oligarquía pura. La base social del Partido Conservador es también oligarquía pura, pero otras familias, ¿sí? O sea, ahí tenemos a los Larraín Marqueses, tenemos a los Irarrázaval, Eizaguirre, etc. Todas estas familias son parte del núcleo duro de la oligarquía, excepto que algunas tienen título de aristocrático, de nobleza del periodo colonial, y otras no tienen. Yo diría que esa es la distinción entre el Partido Liberal y el Conservador, pero ambas son muy oligárquicas. Ya, entonces esa tesis grande, digamos, de clerical, anticlerical, no es que esté en contra, pero a mí no me sirve tanto. La otra tesis como importante del siglo XIX es la teoría de la dependencia, ¿no? Y que contrapone que esto, bueno, digamos, el foco siempre es en la guerra civil de 1891, y contrapone al capital inglés vinculado básicamente con la oligarquía chilena, con la burguesía y la oligarquía chilena.
Ya, la burguesía chilena sí fue muy pro Congreso, fue súper pro Congreso. Eso yo lo he visto. O sea, cualquier persona que está dentro de la lista de los más ricos, ¿eh? Y que es marginal en la red, toda esa gente pelea con el Congreso, toda esa gente. Dentro, dentro de las familias antiguas, ahí ya no es tan claro, ¿sí? Las familias que son del Partido Conservador sí son pro Congreso, pero la oligarquía que en 1829 peleó por el bando pipolo son eh, pro Balmaceda. Y ahí tenemos a los Vicuña, tenemos a los Larraín otomanos, ¿sí? Pero después tenemos varias familias. De hecho, uno de los controles que yo tenía en las regresiones es que dependiendo de qué lado peleó tu familia en el 1829, es un gran determinante de si vas a pelear con el Congreso o vas a pelear por Balmaceda. Entonces, yo diría que dentro del corazón duro de la élite ya no es tan claro, no es tan claro. Ya, entonces, ya, reconozco que hay mucho más que discutir y no, como que en el paper, como en el fondo el público al que estoy llegando en el paper no conoce mucho sobre Chile, porque igual tengo algunas aspiraciones un poco más teóricas que no son súper específicas a Chile. Entonces ahí no tengo tanto tiempo para dialogar tanto con la historiografía chilena. Pero ese es un proyecto súper importante en el cual reconozco que estoy al debe. Ya, sobre definiciones conceptuales, particularmente la de burguesía, eh, acá igual hay datos de red, ¿no? Que son más o menos duros. O sea, estar en el centro de una red de poder es muy distinto a estar en los márgenes de esa red de poder. Digamos que tú y yo tenemos la misma plata, ¿sí? Pero que tú conoces, y digamos que es el siglo XIX, y tú conoces a muchos ministros, tu primo es ministro, tu hermano es senador y tu sobrino es diputado, ¿no? Yo tengo la misma plata que tú, pero no tengo ningún pariente en el gobierno ni en el Congreso. Esa situación es bien distinta, pues. O sea, eventualmente la cosa es que digamos, yo soy el burgués, tú eres el oligarca, o me da lo mismo, tú eres el burgués y yo soy el oligarca. Esa situación es muy distinta. Yo como burgués, eventualmente sí me voy a incorporar a la oligarquía, pero yo no llegué ya instalado a la burguesía. O sea, eso pasa con el tiempo. Entonces, el periodo en que yo todavía no estoy en el corazón duro de una red de poder, eso me pone en una situación muy diferente a la tuya, a la de tu familia, que sí ya estás en una red de poder. Y de hecho, cuando analizamos la serie de tiempo electoral, vemos que esta gente muy rica, pero que está en la periferia de la red, tiene un comportamiento electoral opuesto al de las otras familias que también son igualmente ricas, pero que están en el corazón de la red, ¿no? A mí como Edwards me va muy bien con Manuel Montt, por ejemplo. Pero a ti como Errázuriz, sí, a ti como Errázuriz no te va tan bien con Manuel Montt, ¿no? A mí como Mate, por ejemplo, que es también burguesía, me va muy bien con Manuel Montt, me va muy bien también en los 1880 con Domingo Santamaría. A ti como Larraín Márquez no te va bien con Manuel Montt y no te va bien con Domingo Santamaría, por ejemplo. Entonces, nuestras trayectorias políticas son bastante opuestas, pese a que con el tiempo yo como Edwards, yo sí paso a incorporarme, porque me empiezo a casar con tu familia, etcétera, y ya después con el cambio de siglo yo ya soy parte de la oligarquía.
Entonces, para mí, esta sí es una distinción válida entre burguesía y oligarquía. Ya, el tercer punto es sobre por qué no hablar de clase dominante. Y ahí por- no hablo de clase dominante porque yo quiero hacer una distinción más fina, porque el concepto de clase tiene que ver con mi relación con los medios de producción. Y sin embargo, yo veo que para gente que tiene determinada relación con los medios de producción, ya, vamos a decir, terratenientes, mineros y banqueros, ¿sí? Vamos a hablar de de esos tres grupos que son clásicamente la clase dominante en el marxismo, ¿no? Eh, Tú cuando analizas esto con redes, ves y analizas cómo se parten las aguas en tiempos de guerra civil, ves que no son tan predictivas de, de, de clivaje, no son tan predictivas de clivaje, entonces, por tanto, no me sirven tanto, ¿no? Entonces, los Errázuriz y los Larraín son idénticos, o sea, son terratenientes, son familias muy ricas, son familias que tienen exactamente el mismo origen histórico, pero estas familias están peleando entre sí, ¿no? Entonces esa macro, entonces yo dentro de la clase dominante yo estoy haciendo distinciones más finas. Eh, ya, eso, no sé si responden tus preguntas o si tienes contra comentarios, pero en todo caso, sigamos hablando por email y me interesa esta conversación. Dale, Claudio, adelante si quieres decir algo. Pero estás muteado. Ahora sí. No, está bien, creo que da para largo, creo que nos vamos a tener que juntar, pero creo que hay una cuestión epistemológica diferente. Sinceramente, creo que todo el argumento que se presenta me parece correcto si lo veo solamente del ámbito más bien de la política, estos clivajes que tú hablas, ¿verdad? Que es lo que presentas, en definitiva. Pero yo voy más bien a un clivaje más bien, cuando tú planteas el concepto de oligarquía y burguesía, ya me obliga a ir a elementos económicos. Entonces, en definitiva, yo no veo esas diferencias en lo económico como tú lo ves en lo político. ¿Ya? Y no quiero entrar en una teoría marxista, pero en definitiva, sobre todo en esta época, lo económico me parece que es más importante que lo político. Porque lo económico finalmente determina tu nivel de poder en la política. Obviamente que no están relacionados, es cierto. Pero a lo que tú señalabas, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo con que Edwards viene de una burguesía claramente que va dando vuelta y emerge, obviamente, eso es así. Pero ya para 1890 Edwards yo no lo puedo considerar burguesía. O sea, así de simple. O sea, ahí ya sí que tengo una diferencia. No, él está dentro de este espacio. De hecho, por eso te decía las tesis, porque claro, tú me argumentabas con tesis de la política y está bien, estoy de acuerdo, pero yo iba más bien a las tesis que plantea, por ejemplo, Villalobos, Ramírez Necochea, de cómo se conforman la burguesía y la aristocracia. Y hay una tesis, pese a que a mí no me gusta mucho Villalobos, lo debo decir, pero hay una tesis que me gusta mucho de Villalobos, que plantea que es bastante histórica o clásica en el estudio de la aristocracia y la oligarquía chilena, es que él dice, para 1870 ya prácticamente, o incluso antes, él dice, la oligarquía se hace burguesa y la burguesía se hace oligarca. Entonces ya para ese tiempo nosotros tenemos, y ahí va a depender, porque las diferencias que tú planteas son o están en el año 50 o en el 70 o en el 90, pero todos los autores, y eso yo no sé si ahí podemos coincidir en eso, aunque yo creo que hay más puntos de coincidencia, que para el 90 o después de la guerra civil ya no podemos hablar de luchas dentro de la oligarquía, ¿me entiendes? O sea, no sé si ese punto me gustaría solo porque el otro yo creo que podemos conversarlo en otro momento, pero no sé si, porque tú viste el siglo XIX, pero entiendo que también tienes para lo que viene en otro momento, pero yo creo que para 1891 está claro que después de la guerra civil nosotros tenemos ya una oligarquía muy fuerte, digamos. Sí, No sé bueno, si en 1891 hay una separación dentro de la aristocracia, dentro.
Pero tú siempre ves en el pero ámbito sí, político. pero después hay digamos, hay convergencia, sí. No, de hecho, después en 1894 hay una amnistía a los Exacto, balmacedistas. justamente. Eso es lo Sí, que te sí, decía sí, sí, antes, que finalmente somos todos en el mismo lugar, digamos. O sea, por claro. eso, No, 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 y esto se sabe, o sea, en el siglo XX ya no hay clivaje intraelite, o sea, desde comienzo del siglo XX, el clivaje es entre clases sociales, o sea, la élite se pasa a la derecha sí, y hay nuevos grupos que empiezan a nutrir, digamos, la izquierda. Entonces, ahora el clivaje, y esto es algo que dice Scully, Timothy Scully, y también eh, Correa Sutil, sí, Sofía, ¿verdad? Sofía Sí. Correa Sutil, Sí. su libro sobre la derecha chilena, ¿no? Exacto, un Entonces, clásico. sí, pues, que en el siglo XX todas las peleas intraelite del siglo XIX pasan a un lado y lo que ocurre es que el clivaje pasa a ser un clivaje de clases, ¿no? Pero en el siglo XIX no era así, pues. Entonces, tampoco hay que extrapolar lógicas del siglo XX hacia atrás. Sí, no, sí, bien. Así que estamos en contacto entonces. ¿Seguro? No, 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 sí, muy, muy, Muchas gracias, muy Mario, por el interesado. tiempo. Ujú. Bueno, mira, hay un comentario que me parece que estaba relacionado con la discusión que tenían, de Eduardo Contreras, que dice, si los datos dicen que están en la periferia, cabe señalar que no es así, ¿cómo habría que argumentar en contra de los datos? Entonces, si me puedes responder esa pregunta, voy a dejar el espacio por si alguien quiere hacer una pregunta más a viva voz y con eso ya cerramos. Em, si los datos dicen que está en la periferia. Ya, pero esta es una pregunta más para Claudio, creo, ¿o no? O para mí, porque yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? No sé, hagámoslo como diálogo. Claudio, no sé si quieres Es agregar que no algo. entendí la pregunta, perdón, o no la escuché bien, no sé, no. Mira, dice, si los datos están en la periferia, ¿cabe señalar que no es así? ¿Cómo habría que argumentar en contra de los datos? Es que, a ver, no sé si tú me tiras la pelota a mí, o no, o vamos, una disputa de balón esto. No, a ver, mira, lo que pasa es que depende mucho, a ver, no sé si esto lo que voy a decir corresponda, o sea, no es que no corresponda, pero puede haber un diálogo ya epistemológico. Muchas veces los datos también se ajustan a tu concepto teórico. Por lo tanto, si tú tienes un concepto teórico o un marco normativo distinto, ese dato se puede interpretar de distinta manera. ¿Me entiendes? Ese es el punto. O sea, en definitiva, por ejemplo, si yo planteo el mismo concepto de burguesía, si yo entiendo que el concepto de burguesía tiene que ver con un concepto, no este concepto más, entre comillas, revolucionario tomando entre comillas revolucionario de la Revolución Francesa, o más francés, sino que tiene que ver con el concepto de el espíritu de riesgo y cambio, nosotros vemos que, y eso sí que está, ya no he hecho ese estudio de datos, pero sí a través de análisis de historiográfico y ver algunas fuentes, o varias fuentes, nosotros vemos que no hay una burguesía, por ejemplo, símil a lo que pasaba en Alemania, por ejemplo. No hay relaciones, yo creo que en este caso podemos estar de acuerdo con eso. Pero sí, si nosotros vemos en el entendido de lo político, de que hay un cambio social, eso sí es efectivo. Pero ahí va mi contrapregunta, es que eso pasa en todas las sociedades. Por más ley de hierro de la oligarquía que exista, siempre van a haber cambios. Por lo tanto, el punto es, ¿cuánto se cambia? ¿Cuál es el grado de cambio? Por lo tanto, eso tiene que ver con el modelo económico. Si yo tengo modelos económicos, por ejemplo, de desarrollo, en los cuales esos modelos económicos de desarrollo no generan un cambio importante, nosotros no podemos hablar de cambios en el modelo estructural de esa misma clase. ¿Sí? Por ejemplo, y ahí sí que, como me permitieron hablar, lo que yo estudié. Yo estudié los comportamientos transformativos de las élites económicas chilenas, desde 1973 a la actualidad. Y yo me di cuenta que en el ámbito discursivo, y también práctico, pero donde yo puedo ver lo práctico a través del discurso muchas veces, es que las élites económicas chilenas tienen prácticamente el mismo discurso.
Y cuando ese discurso cambia, solamente es un simulacro de cambio. No hay cambios verdaderos, no hay cambios reales. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que en el caso de Bernardo Larraín, yo participé primero en un Fondesit, Bernardo Larraín Mate, a propósito de los apellidos, Bernardo Larraín Mate, se presentaba como una persona muy abierta al cambio, que venía con un cambio en la SOFOFA, no había, todo el mundo decía, uy, mira, este es un nuevo empresariado, y se planteaba así. Pero cuando estaban los problemas económicos, él volvía a lo mismo de siempre. La idea de la caricatura, el miedo, quizás no tan brutal como Sutil, por ejemplo, que no es nada sutil en estas cosas. Pero en definitiva, tú ves esta misma perspectiva. Es cierto, estos son distintos momentos, pero lo que uno puede ir viendo y lo que a mí me interesa ver más son los modelos culturales. Y esos modelos culturales, claro, se reflejan en lo económico, en lo político. Y creo que las diferencias también van a estar siempre más claras en lo político que en lo económico, porque es mucho más fácil de verlo. Eso es así. De hecho, no voy a nombrar a un profesor, pero yo presenté una tesis, el Adolfo Ibáñez, sobre estos mismos puntos. Y él planteaba que no, que en Chile ni siquiera había oligarquía. Ni siquiera había una oligarquía. Entonces, cuando tú ya ves, y están los datos, y ahí podemos ver los datos, tiene que ver con la interpretación que tú les das a los datos también. Entonces, también está lo importante del investigador, epistemológicamente, de decir, bueno, estos datos, y yo interpreto esto, y este es mi marco normativo. Siempre está relacionado, creo. Perdón no era mi presentación, pero quise plantear esa idea. Sí, ¿no? Y, o sea, en la red de parentesco, si es que los datos están bien construidos, que yo creo que están bien, eh, la familia Edwards y Mate, hacia mitades del siglo XIX, eran o periféricas o semiperiféricas en la red de parentesco, de poder. Sí, exacto. O sea, ahí yo creo que no hay como tanta duda. No, Ahora comprándote a ti, es que en la economía es distinto, po. En la economía ya tenían bancos, justo. eran gente muy importante en la economía. Es que, Ahora todavía no estaban logrando casarse con las familias más antiguas, ¿no? Entonces todavía estaban, pero sí, depende del dominio, digamos, la estimación de centralidad va a ser distinta. sí, por último, y cierro de verdad. Claro, yo estoy de acuerdo con las redes de parentesco, pero el punto es que las redes no solamente son de parentesco, también tienen negocios, como tú señalas. Entonces, en definitiva, los mates le prestaban a toda la élite. No a toda, pero a gran parte de la élite. Entonces, en definitiva, ese es mi punto, ¿te das cuenta? O sea, claro, por parentesco yo lo veo perfecto. No hay dato que pueda permitir otra interpretación. Pero las redes de poder no solamente son parentescos, sino que también son influencia, como tú bien señalas, y los negocios que están entre ellos. O sea, eso es absolutamente claro. Entonces, pero bueno, pero me parece muy interesante el tema, ¿verdad? Y de verdad muy bueno. Así que te felicito realmente. Sí, así es. Mira, hay unos comentarios de Eduardo, pero yo le agradezco muchísimo, Eduardo, por la participación, pero estamos súper pasados en el tiempo y la verdad es que tenemos que seguir. Así que te agradecemos muchísimo, Naim, por la presentación. Agradecemos también a todas las personas que han comentado. De nuevo, especialmente agradecemos a Eduardo, que fue muy activo en el chat. Quiero dejarlos invitados a dos seminarios, uno que vamos a realizar la próxima semana, que es el que les comentaba Andrea al principio, que es que va a presentar Pablo Argote, y la semana subsiguiente nosotros retomamos este ciclo de seminarios con un conversatorio sobre mujeres en la academia. ¿Ya? Dicho eso, agradezco nuevamente, muy interesante la presentación, muy interesante la discusión también, y los despido. Que estén muy bien. Listo. Muchas gracias. Chao a todos.